Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 21, versículos 28 hasta el 32. La parábola de los dos hijos. Te invito a orar. Padre nuestro, bondadoso y eterno Dios, te agradecemos por tus múltiples y maravillosas bendiciones, por regalarnos un día más de vida, por darnos la oportunidad de tener este instrumento que se llama la oración para conectarnos contigo. Ahora deseamos escuchar tus palabras a través del estudio de este pasaje de la Escritura. Queremos pedir que el Espíritu Santo esté con nosotros, que nos des entendimiento para poder comprender y aplicar tu palabra a nuestras necesidades. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos visto en el capítulo 21 las confrontaciones que Jesús ha tenido con las diferentes autoridades de Jerusalén. Y en la última oportunidad cuestionaron a Jesús sobre con qué autoridad él hacía todas estas cosas. Así que enseguida Jesús, después de responder a las inquietudes presentadas, comienza a contarles la parábola de los dos hijos, que se encuentra en el capítulo 21 de Mateo, los versículos 28 hasta el 32. El propósito de Jesús al relatar esta parábola fue exponer la verdadera naturaleza de la elección que los dirigentes judíos estaban haciendo respecto al Evangelio del Reino, tal como había sido proclamado por Juan el Bautista y ahora por Jesús. Con tacto, pero con claridad, Jesús los llevó a condenarse a sí mismos, a fin de que pudieran ver nítidamente su propia conducta. Leamos la parábola a partir del versículo 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, vete hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo lo mismo, y él respondiendo dijo: Sí, Señor, yo voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las rameras le creyeron. Pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. Es interesante que esta parábola, un hijo dijo que no vendría y fue, y el otro dijo que iba y no fue. ¿Quién agradó al Padre? Es la pregunta. Pues el que fue. Es interesante lo que esta parábola enseña. En esta parábola el hombre representa a Dios, y los dos hijos representan las dos clases de personas que desde la entrada del pecado han estado en el mundo: los que obedecen y los que desobedecen. Elena de White nos explica los detalles de la parábola. Ella escribió: En esta parábola el Padre representa a Dios, la viña a la iglesia. Los dos hijos representan dos clases de personas. El hijo que rehusó obedecer la orden diciendo no quiero, representa a los que estaban viviendo en abierta transgresión, que no hacían profesión de piedad, que abiertamente rehusaban ponerse bajo el yugo de la restricción y la obediencia que impone la ley de Dios. Pero muchos de ellos
después se arrepintieron y obedecieron al llamamiento de Dios. El carácter de los fariseos quedó revelado en el hijo que replicó: yo, Señor, yo voy, y no fue. Como este hijo, los dirigentes judíos eran impenitentes, tenían suficiencia propia. La vida religiosa de la nación judía se había convertido en una simulación. Cuando la voz de Dios proclamó la ley desde el Sinaí, todo el pueblo prometió obedecer. Dijeron: yo, Señor, voy, pero no fueron. Cuando Cristo vino en persona para presentar delante de ellos los principios de la ley, lo rechazaron. Cristo había dado a los dirigentes judíos de su tiempo evidencia abundante de su autoridad y poder divinos, pero aunque estaban convencidos, no aceptaron la evidencia. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 219. Ahora, es interesante que el mismo llamado se hace a los dos hijos. Ven a trabajar en mi viña. Este es el mandato que Dios da a cada hijo. Ninguno está exento de esa orden. El uno rechazó, pero se arrepiente y va. El otro dijo: sí, yo voy, pero finalmente no fue. Y Jesús pregunta cuál de los dos hizo la voluntad del Padre, y ellos respondieron: el primero. Y esto lo dijeron sin darse cuenta que estaban pronunciando una sentencia contra ellos mismos. El tema de este capítulo es cuidarnos de las apariencias o de creer que nosotros tenemos más derechos que los demás en el reino de Dios. Los fariseos tenían una vida muy religiosa. Deseaban hacer lo mejor en lo que tiene que ver con la estricta obediencia a los mandatos divinos, pero su vida religiosa era pura apariencia. Cuando vino Cristo, el Salvador, ellos rehusaron aceptarle. En cambio, los representados por el primer hijo no niegan su vida de pecado, no niegan que estaban cometiendo errores, no niegan su rebeldía y sus faltas. Reconocen su pecado y cuando escuchan el llamado de Dios, lo aceptan, confiesan su pecado y se apartan. Estos serán primero en el reino de Dios que aquellos que, creyéndose justos, no buscan reconocer sus faltas ni arrepentirse. La enseñanza se ve en los versículos 31 y 32. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las rameras le creyeron. Pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. Cuando Jesús habla de los publicanos y las rameras, está hablando de lo más bajo de la sociedad y de la comunidad religiosa. Estos generalmente evitaban ir al templo y a la sinagoga, y se iban, no eran bienvenidos. Así que estas personas eran rechazadas y sus acciones realmente eran pecaminosas. Pero cuando vino Juan el Bautista, llamando al arrepentimiento, pues ellos venían a escucharlo atentamente y con deseo de cambiar. Muchos de los religiosos comprendían plenamente su extrema necesidad espiritual y se regocijaban de que Jesús les hubiera dado un lugar en el reino de los cielos. Por otra parte, los escribas y fariseos estaban satisfechos de sí mismos y por lo tanto estaban endurecidos al evangelio. No sintieron la necesidad de arrepentirse de algo. Así como lo hizo el segundo hijo de la parábola, los dirigentes judíos se negaron a entrar en la viña del Señor y a trabajar allí después de haber prometido que lo haría. Elena de Guay afirma: los sacerdotes y ancianos de Israel pasaban su vida en ceremonias religiosas a las cuales consideraban demasiado sagradas para asociarlas con los negocios seculares. Por consiguiente, se esperaba que sus vidas fueran enteramente religiosas, pero realizaban sus ceremonias para ser vistos de los hombres, para que el mundo los considerara piadosos y devotos. Mientras pretendían obedecer, rehusaban prestar obediencia a Dios. No eran hacedores de la verdad que profesaban enseñar. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 220. Qué terrible es el pecado del autoengaño, de creernos justos cuando en realidad no lo somos.
Dios nos llama a recapacitar sobre nuestra vida. La vida religiosa de apariencias no sirve de nada. Mostramos a los demás como justos, ganarnos su respeto y admiración, pero eso no significa nada si nuestro corazón está lejos de Dios. Elena de White nos exhorta: la justicia propia no es verdadera justicia, y los que se adhieren a ella tendrán que sufrir las consecuencias de haberse atendido a un fatal engaño. Muchos pretenden hoy día obedecer los mandamientos de Dios, pero no tienen en sus corazones el amor de Dios que fluye hacia otros. Cristo los llama a unirse con Él en su obra por la salvación del mundo, pero ellos se contentan diciendo: Señor, yo voy, pero no van, no cooperan con los que están realizando el servicio de Dios. Son perezosos, como el hijo infiel, hacen a Dios promesas falsas. Al encargarse del solemne pacto de la Iglesia, se han comprometido a recibir y obedecer la palabra de Dios, a entregarse al servicio de Dios, pero no lo hacen. Profesan ser hijos de Dios, pero en su vida y carácter niegan su relación con Él. No se rinden a la voluntad de Dios. Están viviendo una mentira. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 221. Es hora de ser sinceros con Dios y dejar que su justicia nos cubra. Debemos ser como el primer hijo, arrepentirnos y venir a la viña del Señor. Es hora de dejar la inactividad. Es hora de unirnos al Señor en trabajar en su viña. Elena de White sigue la amonestación en este mismo libro, la página 223, lo siguiente: nunca podremos ser salvados en la indolencia y la inactividad. Una persona verdaderamente convertida no puede vivir una vida inútil y estéril. No es posible que vayamos al garete y lleguemos al cielo. Ningún holgazán puede entrar allí. Si no nos esforzamos para obtener la entrada en el reino, si no procuramos fervientemente aprender lo que constituyen las leyes de ese reino, no estamos preparados para tener una parte en él. Los que rehúsan cooperar con Dios en la tierra no cooperarán con Él en el cielo. No sería seguro llevarlos al cielo. Pero qué diferente será la vida de aquel que reconoce sus faltas, reconoce su pecado y ve que necesita del manto de la justicia de Cristo. Acude para ser perdonado y salvado. Y entonces verdaderamente se une al Señor a trabajar alegremente en su viña. Elena de White sigue diciendo en la página 224 lo siguiente: si cultivas fielmente la viña de tu alma, Dios te está haciendo obrero juntamente con Él, y tendrás una obra que hacer no solo por ti mismo, sino por otros. Al representar a la Iglesia por una viña, Cristo no enseña que hemos de limitar nuestras simpatías y trabajos a los nuestros. La viña del Señor ha de ser agrandada. Él desea que sea extendida a todas partes de la tierra. Cuando recibamos la instrucción y la gracia de Dios, debemos impartir a otros un conocimiento referente a la forma de cuidar de las preciosas plantas. Así podemos extender la viña del Señor. Dios está guardando evidencias de nuestra fe, amor y paciencia. Él mira para ver si estamos usando cada ventaja espiritual con el objeto de llegar a ser obreros hábiles en su viña sobre la tierra, para que podamos entrar en el paraíso de Dios, aquel hogar edénico del cual fueron excluidos Adán y Eva por la transgresión. Apreciado amigo y hermano, hoy es el día de venir a Jesús como estamos, para que Él nos cubra con su justicia, para que podamos ser perdonados, justificados. Y entonces, como resultado, amamos a Jesús con todo el corazón y ese amor nos impulsa a comunicar a otros el mensaje de salvación y perdón que Cristo ofrece. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.